Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Uno de esos libros de los cuales quiero hablar es La Niña Mala. A la hora de que la metes al horno en la segunda quema, que es la de alta temperatura, son 1250 grados centígrado, que es... Irreverente, sí. Provocador, en muchas ocasiones. A Enrique Serna, las caricaturas lo hacen llorar, no así las telenovelas, de las cuales él mismo ha sido escritor y guionista. Algunas de las más célebres, Cuna de Lobos, por citar solamente una. Pero además ha escrito sobre una señorita México, ha escrito naturalmente sobre Santana, una de sus obras más célebres, ha escrito sobre cuál es el alimento del artista y por qué alguien se tatúa un minotauro en el pecho. De tal suerte que vamos a hablar de todo esto con Enrique Serna en esta nuestra Ítaca. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Pues ahora vamos a hablar de Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Este autor es un autor latinoamericano, nacido en Perú. Uno de esos libros de los cuales quiero hablar es La Niña Mala. La Niña Mala es un libro acerca de una relación amorosa, de amor y desamor se puede decir, pero que lleva consigo una dosis de historia, de una buena literatura, que empieza en Perú, se traslada a España, va hacia Inglaterra y termina en España nuevamente, pero con una anécdota que a todos nos deja un sabor de boca muy especial, sobre todo el ser humano que es Vargas Llosa, lo plasma en ese libro. Bueno, aquí todas las librerías que hay aquí en Veracruz, librerías Gandhi, ahí lo pueden encontrar. Un libro excepcional y recomendado de Samuel Cortés para su público. Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a este programa Ítaca. En esta ocasión estamos en el puerto de Veracruz y tenemos un invitado muy especial con quien vamos a tener una plática sobre todo y sobre nada, que siempre son las pláticas más sabrosas. Está con nosotros Enrique Serna, que usted lo conoce como un narrador. Recientemente acaba de sacar Genealogía de la Soberbia Intelectual, un ensayo largo sobre este tema del que ya hablaremos con mayor detenimiento. Enrique, a mí me gustaría empezar preguntándote una obviedad, ya que vamos a hablar también de intelectuales y de libros, y que en la portada de tu nuevo volumen viene un bibliotecario, un hombre hecho de libros. ¿Para qué sirven los libros? ¿Son realmente necesarios para la humanidad? Por supuesto, ¿no? Yo creo que
La literatura es una evasión creadora que transforma a los borregos en individuos, ¿no? Hace rato en la presentación del libro alguien preguntaba que si los libros creaban buenos seres humanos, ¿no? O sea, como que si tenían un efecto ético sobre la gente. Yo creo que no lo tienen, pero sí tienen el efecto de individualizar, ¿no? De cumplir con los ideales educativos de la paideia griega, que estaban resumidos en una frase de Píndaro, ¿no? Que era transfórmate en lo que eres, ¿no? O sea, extraer el potencial de cada ser humano para que deje de ser una parte de una masa, de un rebaño, y se convierta en un individuo diferenciado, ¿no? Sin afán de ser evidentemente soberbio, porque quiero citar a un hombre poco conocido en español, aunque muy reconocido en Francia, sobre todo en Europa, que es Charles de Evremont, que tiene un libro que acaba de salir en español que se titula Enciclopedia de todas las cosas, y él en su primer capítulo dice que el hombre que quiere conocerlo todo es porque no se conoce a sí mismo. Puede ser, ¿no? Pero creo que esos afanes enciclopédicos, ¿no? De los que se burló también Sartre, ¿te acuerdas? En La náusea, claro. En donde hay un personaje que se propone leer desde la A a la Z todos los libros de una biblioteca y va como en la M cuando están en la novela, ¿no? Y tiene este afán de saber. Yo creo que hay que elegir los libros que más nos convienen, ¿no? Dejarse llevar muchas veces por el capricho, ¿no? Porque los libros que más se antojan no son los que nos imponen, sino los que por nuestro propio voluntad escogemos, ¿no? O te llegan. Y a veces te da un capricho y lo lees, ¿no? Muy bien, Enrique, a mí me gustaría preguntarte un poquito sobre tus antecedentes. ¿Penales? No precisamente penales. Sabemos que fuiste redactor publicitario. ¿Qué es eso y qué tiene que ver con un escritor? Bueno, yo era publicista de películas mexicanas en Procinemex, una agencia especializada en las películas del Estado, en la época de López Portillo. Ves que en la época de Echeverría, ¿no? Hubo una producción estatal de cine muy fuerte. Prácticamente el Estado suplió a los productores privados y eso se permanecía todavía en la época de López Portillo cuando yo entré a trabajar a esa agencia. Y pues sí fue un buen aprendizaje para mí porque había una tertulia literaria permanente. Ahí estaba el poeta Francisco Hernández, Carlos Olmos, el dramaturgo, varios críticos de cine. Y entonces realmente la mayor parte del tiempo no trabajábamos, nos dedicábamos a hablar de libros y de películas. Y eso para mí fue un aprendizaje mejor que el que tuve luego en la universidad, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, ¿quieres decir que no siempre necesariamente la gente de mercadotecnia, de publicidad, es gente que sea inculta? No, claro que no, porque en los departamentos creativos hay mucha gente talentosa, ¿no? No soy un caso extraño en esto, ¿no? Ha habido muchos escritores importantes publicistas, uno fue Fernando del Paso, por ejemplo, otro fue mi amigo Javier Velasco, que también trabajó durante varios años en agencias de publicidad. Bueno, García Márquez mismo trabajó escribió 100 años de soledad cuando estaba trabajando en la McCann Erickson, sí. en una especie de beca que le dio Yomi García Ascot, ¿no? Mutis también, un Mutis. sinnúmero de gente ha trabajado en eso, porque precisamente pues la creatividad es lo contrario a esa soberbia intelectual, ¿no? Digamos, la creatividad es una búsqueda natural, una búsqueda casi obvia que se va dando ahí, pero precisamente en esa búsqueda hay algo que me llamó mucho la atención de esta genealogía, que es la cantidad de libros visitados, revisados, leídos en español, en francés, en inglés, que van desde la época clásica hasta cosas muy contemporáneas. Bueno, realmente yo me propuse escribir este libro en parte para llenar muchas lagunas culturales que yo tenía, ¿no? Y que me interesaba conocer. O sea, que es un fruto de la curiosidad, ¿no? Como a mí me interesaba llenar esas lagunas, pensé que también podía contribuir a incitar la curiosidad del lector, ¿no? Y creo que esa es una de las ideas rectoras de este libro, ¿no? Tratar de divulgar estos descubrimientos que yo fui haciendo, que probablemente para unos grandes eruditos no sean descubrimientos, ¿no? Pero que para mí sí lo fueron, ¿no? Evidentemente, y digamos, un lector, ¿cuál ha sido la reacción, no digamos tanto del ámbito intelectual como lo tuvo, por ejemplo, El miedo a los animales, que sí hubo una reacción hace 15 años? Sí, más, casi 20 ya. Casi 20 años.
Ahora esto también seguramente está teniendo, que lo tiene pues, pero va a tener una repercusión también en ese sentido. Hablar de una genealogía de la soberbia intelectual es precisamente tratar de revivir la curiosidad del lector, ¿no? Creo que sí, he notado, por ejemplo, que el mundo académico ha reaccionado con bastante hostilidad hacia el ensayo, ¿no? Porque el mundo académico le toca una buena zarandeada, ¿no? Pero creo que ahora sí ya no nos van a escuchar, ¿eh? Sí, nos escuchan. Sí. Porque yo hago una crítica de la manera como los hispanistas difunden a los clásicos, ¿no? He notado que las ediciones de los clásicos van precedidas de prólogos kilométricos, ¿no? Claro. Que muchas veces ahuyentan al lector en lugar de interesarlo por aventurarse a leerlo, que ya de por sí es difícil. Un lector común quiera leer, digamos, El Quijote o El Buscón de Quevedo, ¿no? Claro, es más complicado. Esmaltes, fórmulas químicas, arcillas heredadas y temperaturas de hasta 1300 grados conforman el trabajo de un ceramista. Para el ingenioso e incansable Thomas Owen, el torno sigue siendo el centro alrededor del cual gira su arte. Uso un barro industrial que se vende en el mercado para, pues yo creo que hacen tazas y lavabos y todas estas cosas. Le agrego un barro que encontré aquí por el rumbo, que es este. Y este es un barro que vino de un cerro por acá, es muy oscuro. Le pongo 5%, me da el café. Hay gente que le escupe su barro, que le orina, como al pulque. Yo le pongo un piecito del otro, o sea, saco del barro viejo y le pongo un poco, porque ya este se pone verde, ¿no? O sea, hay un proceso de descomposición en el barro que lo hace más plástico. Cuando un ceramista, un alfarero, tiene un hijo, va y escarba una fosa y lo llena de barro y lo tapa. Ya cuando el hijo ya se va a hacer alfarero, no sé, 15 años después, él ya tiene un barro ahí que está recio, ¿no? Ya bien maduro, ¿no? Esto es lo que llaman centrar el barro, que básicamente lo que estoy haciendo es dándole una última amasada y que quiero que quede todo centrado en el torno. Y a mis piezas les pongo un número, ¿no? Y además pues le pongo un sello a mis piezas, ¿no? Y ya. Estas piezas son barro seco, nada más. Bastante frágil. Difícil de esmaltar así como están. Entonces, por eso se hace la primera quema a baja temperatura, que es para endurecer un poco el barro. Es una quema que se llama sancocho. A la hora de que la metes al horno a la segunda quema, que es la de alta temperatura, son 1250 grados centígrados, que es, pues ya es como para ver adentro es con lentes oscuros, así, ¿no? A esa temperatura se funde más el barro y se funde más el esmalte y se adhiere a la pieza, ¿no? Que es esto, ¿no?
el barro y ya el esmalte. Esta pieza estaba sobre la placa del horno y quemo en el horno en lo que llaman una atmósfera de reducción. Es una etapa en la quema en que la leña, que es el combustible que uso, lo alimento, pero llego a un punto en que cierro la entrada de oxígeno, de manera que se sigue quemando la leña, pero no tiene oxígeno, se quema por el calor. Y lo que hace entonces es empezar a robarle calor al barro. Esta es una pieza que se cuarteó en el horno, por eso lo tengo aparte, pero esta es ya quemada a alta temperatura. Y ya el sábado se hace una apertura de horno y vienen cortes, viene gente a ver qué sale, ¿no? Que para todos es una sorpresa. Bueno, y hablando de lectores, a mí me gustaría preguntarte, Enrique, ¿qué características comparte Enrique Serna con sus lectores? Porque generalmente se piensa como lector a tratar de igualar, ¿no? O coincidir con el escritor. Pero tú como escritor, ¿qué características crees que compartes con tus lectores? Mira, yo nunca estoy pensando en un escritor que tenga un alto nivel cultural. Me dirijo al lector común, pero sí espero que el lector común esté dispuesto a hacer un esfuerzo creativo por completar el significado de una obra, ¿no? A mí me gusta un tipo de literatura que cautive incluso a los que no han leído nada, ¿no? Que si es el primer libro que se encuentran, pueda engancharlos, porque yo creo que el oficio de un narrador es el oficio de un encantador de serpientes, ¿no? Y creo que eso es un arte muy difícil, ¿no? Tan difícil como el de escribir una narrativa compleja, con estructuras audaces, que le plantean al lector un enigma o un desciframiento, ¿no? Y ese es más o menos el lector ideal que tengo en la mente. Muy bien. Dime una cosa, pensando en tus primeras obras, uno soñaba que era Rey o en Señorita México, ¿fueron obras que rompieron de alguna manera o que nos dieron una nueva revisitada a la tradición? No eran obras precisamente como esperadas en ese momento por iconoclastas, por irreverentes, por un sentido del humor que no veíamos desde Ibargüengoitia. ¿Cómo fue para ti ese inicio de tu carrera literaria, no encajando en esa parte? Bueno, yo creo que en mis inicios estaba muy influido por el género de la crónica urbana, que estaba muy de moda en la década de los 80s, ¿no? Solo que yo, por ejemplo, en uno soñaba que era Rey. No quise limitarme a la crónica urbana porque creo que la crónica urbana solo maneja tipos sociales, ¿no? Y yo quería pasar del tipo al personaje, lo cual me exigía profundizar más psicológicamente en los personajes, ¿no? Esa novela, por ejemplo, es una novela muy experimental, ¿no? Donde traté de hacer en el primer capítulo una fusión entre el lenguaje de los chavos banda y las metáforas barrocas del siglo de oro, porque yo venía saliendo de la universidad donde me había intoxicado con la poesía barroca española y novohispana, y entonces traté de hacer esa fusión. Hay capítulos que son completamente dialogados, otros capítulos que son como un guión de cine, ¿no? Experimentos que luego ya no volví yo a hacer en mis obras posteriores, ¿no? Porque más bien traté de hacer una narrativa en la que el autor estuviera escondido detrás de la narración en lugar de hacerse presente, ¿no? Claro. Enrique, y precisamente tocando el tema de la evolución, ¿cómo consideras la evolución de tu obra literaria?
Pues mira, yo no la puedo juzgar, ¿no? No puedo ser juez y parte, eso le toca a los críticos y a los lectores, ¿no? Lo que yo he tratado es de mantener un diálogo inteligente con la gente que me siga, ¿no? Y de no repetirme, ¿no? De hacer cosas nuevas que probablemente no son nuevas para la literatura, pero son nuevas para mí, ¿no? Por ejemplo, yo no había escrito una novela erótica antes de La sangre erguida, ¿no? Y pues fue una enseñanza muy buena para mí porque me di cuenta de que es uno de los géneros más difíciles de la literatura, ¿no? ¿Y qué elementos nutren tu obra? ¿En qué te inspiras? Me inspiro en la vida, en experiencias vividas, en experiencias literarias, en lo que oigo, en cosas que me cuentan mis amigos, en lo que leo en el periódico. Yo creo que los escritores siempre tenemos las antenas muy bien abiertas para captar todo lo que nos pueda servir, ¿no? A propósito de lo que acabas de decir, de lo que le toca decir a los críticos, no sé qué impresión tengas de la crítica, sobre todo de la crítica literaria que se hace actualmente en México, pero ya no se ve aquella crítica literaria, pues digamos, firme, concreta, sin temor, sino que más bien hay ahora una crítica más edulcorada. Y ya no hablemos solo de México, pensemos también en la crítica anglosajona. No tenemos ya un Trilling o un Steiner o un Pritchett que le ponía los puntos a las IES. Bueno, yo sentí durante una época en que la crítica literaria en México estaba muy cooptada, ¿no? Que los críticos se dedicaban a hacer relaciones públicas, pero he notado con gusto que vienen nuevas generaciones que realmente expresan sus opiniones de una manera bien fundamentada y sin temor a herir susceptibilidades. Lo he notado particularmente en dos publicaciones, en la revista Letras Libres y en el suplemento del Confabulario, ¿no? A veces yo mismo he salido raspado con esas críticas, pero me parece que son necesarias, ¿no? Porque hace falta una crítica orientadora, ¿no? Claro. En la que crean los lectores para orientarse en esa selva editorial que son las novedades que se publican cada año, ¿no? Claro. Ahora, una de las cosas que más admiramos de tu obra, y espero que estén de acuerdo conmigo los televidentes y tus lectores, es precisamente ese sentido crítico que tienes, tanto en tu narrativa, ¿no? Esa crítica, digamos, social, esa crítica hacia lo humano, o esa burla, pero ya en la parte del ensayista, como en las caricaturas Me hacen llorar, o ahora en la genealogía, ese crítico sí fuerte y firme. Bueno, es que yo creo que cuando uno ha reflexionado sobre un tema y tiene ciertas opiniones, pues las puedes expresar de una manera incluso bastante rotunda, ¿no? O sea, yo no soy un ensayista dubitativo, porque cuando logro concretar una opinión la expreso con toda la contundencia posible, ¿no? Pero eso sí, creo que el meollo del ensayo consiste en fundamentar bien las opiniones y espero haberlas logrado, aunque sé que siempre hay un ingrediente subjetivo fuerte en cualquier juicio literario, ¿no? ¿Y en qué te sientes más cómodo? ¿En la narrativa, por ejemplo, en la novela o en el cuento? ¿Y qué te gusta más, escribir narrativa o hacer ensayo? Pues le tengo un cariño especial al género del cuento porque fue en el que yo me inicié. Tardé mucho en escribir cuentos legibles, no fui un escritor precoz, pero creo que es un género el más difícil de la narrativa, porque en un cuento no puede sobrar nada, mientras que la novela es un cajón desastre que permite más digresiones, momentos en que flaquea un poco el interés, y luego no importa porque se recupera más adelante, ¿no? Pero el cuento creo que es un reto muy grande para cualquier escritor, ¿no? Enrique, y cuando inicias un proyecto, ¿cómo decides si va a ser novela? ¿Cómo decides el género? ¿Cuento o ensayo? Pues de entrada por la complejidad de la trama, decido si va a ser un cuento, una novela o una novela corta, que también he escrito algunas, ¿no? A mí me dijeron, por ejemplo, cuando publiqué La ternura caníbal,
algunos críticos que eran una colección de micronovelas, o sea que si yo hubiera querido las hubiera podido ampliar y convertirlas en novelas, pero a mí me parecía que quedaban mejor en una forma condensada, ¿no? Soy enemigo de la hojarasca en la literatura, ¿no? De lo farragoso. Cuando he escrito novelas extensas como El Seductor de la Patria o Ángeles del Abismo, ha sido porque realmente tengo un material que lo exige, ¿no? Porque son historias con muchas peripecias, con muchos vuelcos dramáticos que requieren esa extensión, pero si no, prefiero condensarlas. Esto fue todo por hoy. Los invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente Ítaca con la segunda parte de la entrevista a Enrique Serna.